Buen día, estimados estudiantes. Me presento, mi nombre es Kevin de la Cruz. Este año vamos a tener pues la grata oportunidad de compartir el curso de Historia del Perú y espero pues que puedan estar muy bien en sus hogares y vamos a inaugurar esta clase virtuales con un tema que es muy importante y del cual tenemos mucho por aprender. El título es Virreinato del Perú. La primera pregunta que cabe en este sentido es qué cosa es o qué cosa fue el virreinato del Perú. Principalmente cuando hablemos de virreinato estamos hablando pues de una institución política administrativa que fue creada pues por la corona española, por un rey español, en este caso Carlos I, ya en el siglo XVI. Es decir, estamos hablando de 1500. Ahora, ¿cuál fue el objetivo? ¿Por qué crear un virreinato? ¿Y para qué sirve? No sirve para otra cosa sino para organizar la vida política, económica, social y cultural de las colonias, en este caso que tenía España en América, para organizar todo lo que tenga que ver pues con la vida social, política de, de sus colonias. Para eso lo creó España. Muy bien, ahora, eh, algunos antecedentes. En 1492, exactamente el 12 de octubre, Cristóbal Colón había llegado a América. Aunque él evidentemente muere ya sin saber que llegó a América, a un continente americano, él creía que había llegado a las Indias, pero lo cierto es que había llegado a un nuevo continente. Y este continente, con el pasar de los años, va a ser pues invadido por los españoles. Y para nuestro caso, para el caso que nos interesa, que es el caso del Perú, esta invasión española empezó oficialmente en 1532, ya con la captura de Atahualpa. Ahí vemos en la imagen, ¿no?, a Atahualpa, ya, casi pegado a la parte derecha, ya entrando pues a la famosa entrevista con Francisco Pizarro, donde él va a ser pues capturado y al año siguiente va a ser decapitado. ¿Ya? Así moría pues el último inca, ¿ya?, de los 14 que principalmente se estudia, ¿ya?, del imperio incaico. Ya en 1534, muerto Atahualpa, ya Cusco se va a levantar, pero al fin y al cabo pues el poderío militar español se va a imponer y Cusco va a caer en manos pues, de los españoles, estrictamente en manos de Francisco Pizarro. Luego va a seguir pues, una época muy turbulenta, del año 1534, precisamente cuando Francisco Pizarro toma posesión del Cusco, hasta 1542, se van a enfrentar los dos antes socios, que habían sido socios, ¿ya? Estos dos eran pues Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Estos que habían sido amigos al iniciarse la invasión, después de que ya ganaron, vinieron los problemas. ¿Y ahora cómo nos repartimos el Perú? ¿Cómo nos repartimos estas tierras? Ahí fue el gran problema. Francisco Pizarro quiso acaparar pues las tierras de mayor productividad y le quiso dejar a Diego de Almagro pues las que menos productivas eran. Y entonces Diego de Almagro pues le declaró la guerra a Francisco Pizarro y así empezó la guerra civil entre los conquistadores, mal llamados conquistadores, en realidad fueron invasores, ¿ya? Y eso produció pues una anarquía, es decir, un desorden, ¿ya? Un desorden. Eh, Se explotaba demasiado a los indígenas, ya los trataban como animales, ya inclusive hay muchos escritos de la época donde se dice que el indígena pues ni siquiera tenía alma, dicen, ¿no? El indígena es poco menos que un animal. Así nos trataban los españoles en aquella época. Entonces había una explotación a los indígenas muy
muy acentuada, y aparte, los propios españoles se peleaban. En este caso, un bando por Diego de Almagro y el otro bando pues por Francisco Pizarro. Y ante eso, pues, el rey tenía que poner orden, porque de esa manera no iba a ser sostenible su famosa conquista a América. Entonces, en el año 1542, el rey Carlos I de España, ya la máxima autoridad, ya firma las nuevas leyes. Nuevas leyes. ¿Cuál era el contenido de estas nuevas leyes? Tenían pues, por objeto poner reglas de conducta de cara a los españoles con los indígenas. Es decir, el español ya no podía abusar del indígena. Tenía que respetarse su condición de seres humanos. Ellos no eran animales, no eran objetos, sino seres humanos, y se les tenía que proteger. Claro que estas leyes pues nunca se cumplieron. Desde esta época ya arrastramos ese mal que tienen los peruanos, ¿no? De no cumplir la ley. Desde esta época, desde 1542, cuando el rey Carlos da estas leyes, pues en sus colonias nadie lo respetaba. Los casi 300 años de colonización española, pues va a ser casi 300 años también de explotación hacia el indio, de explotación hacia los afrodescendientes, que son las personas de color negro, y así. Entonces, y no solo esto, sino que no solo se dan las nuevas leyes, sino que además se crea el Virreinato del Perú. Como habíamos dicho anteriormente, ahí está. ¿Cuál era el objetivo? Organizar la vida política, económica, social y cultural. Organizarlo, ¿por qué? Porque todo era un desorden. Todo era un desorden, y entonces había que poner orden en esa anarquía que habían desatado Francisco Pizarro y Diego de Almagro, y en 1542 se crea el Virreinato del Perú. Ahora, datos generales, algunos datos generales. El virreinato fue fundado en 1542 por Carlos I, ya abarcaba, ahí vemos en el mapa, los actuales países de Panamá, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina y Chile. Todo lo que está pues de color naranja, ya era el virreinato del Perú. Así de grande era el virreinato del Perú. Todo ese territorio que antes había sido ocupado en gran parte por el Imperio Incaico, ahora pasaba a ser llamado Virreinato del Perú. ¿Qué tan grande era en aquella época? Ahora, evidentemente, es muchísimo más pequeño nuestro país, ¿verdad? En el año 1544, ¿ya? El rey nombra al primer virrey del Perú. ¿Quién fue este hombre? Pues Blasco Núñez de Vela, el primer virrey del Perú. El último virrey del Perú va a ser José de la Serna, ¿ya? Y su dominio pues va a culminar en 1821. Ahora, la duración del virreinato peruano va desde el siglo XVI, 1542, pertenece al siglo XVI, se funda en 1542, y va a culminar, una fecha exacta es 1824. ¿Ya? Y 1824 pertenece al siglo XIX. Son casi 300 años, 3 siglos de dominio español. La capital del Virreinato del Perú fue Lima, la llamada Ciudad de los Reyes. Ahora, ¿cuál fue la organización institucional? Sus instituciones tenían dos sedes, ¿ya? Algunas funcionaban en España, en Europa, y otras funcionaban pues en América, en sus colonias. En España funcionaban dos instituciones importantes, la institución del rey, y el rey era la máxima autoridad, la autoridad suprema en España y en todas sus colonias. Era, pues, el jefe, como se dice. Lo que él decía, se hacía. Ahora, ahí como vemos, ahí está la imagen de Carlos III, ¿ya? Él es Carlos III. Y otra institución de, ¿no? Otra institución que funcionaba en España era el Consejo de Indias. Y el Consejo de Indias se encargaba pues ya de ver los casos, por ejemplo, en materia de
judicial. Cuando había una pelea en las colonias, una disputa, imagínense, ¿no? De una casa, no, es mi casa, no, es la mía, había una disputa, y en la propia colonia el virrey no lo podía solucionar, entonces esto pasaba pues para que lo solucione el Consejo de Indias ahí en Europa, es decir, en España. Era la instancia suprema, ¿ya? Y además el Consejo de Indias, ¿ya? Este, eh, le daba, lo asesoraba al rey para que tomara ciertas decisiones, como ustedes ven ahí en la imagen, ¿no? El Consejo de Indias estaba conformado por personas inteligentes, cultas, entre ellas pues sacerdotes, inclusive militares y otros civiles que eran doctores. ¿Ya? Ellos asesoraban en materia política, en materia legislativa, en materia judicial al rey. Ahora, más o menos la misma figura sucede en América. Otras instituciones del virreinato. ¿Cuáles eran? El virrey. El virrey era el representante del rey. Como el rey estaba en España, no podía venir aquí a las colonias, ¿ya? No podía arriesgarse a eso. ¿Por qué? Porque en aquella época los viajes en el mar no eran, pues, no eran seguros, ¿ya? Eh, tenía que tener un representante. ¿Quién era este representante? Pues el virrey. Y este virrey era la máxima autoridad en las colonias. El rey era la máxima autoridad ya en España y en todas las colonias. El único que estaba por debajo del rey era el virrey. ¿Ya? Y el virrey era el que concentraba el mayor poder político, judicial, económico. Él decidía la mayor parte de la vida institucional, la vida social, la vida económica, la vida política de las colonias aquí en América. Ahora, así como el rey tenía su Consejo de Indias, para que lo pudiera asesorar, lo mismo sucedía con el virrey, pero ya no se llamaba Consejo de Indias, sino se llamaba audiencias. Y las audiencias precisamente administraban justicia y asesoraban políticamente al virrey, es decir, le ayudaban a qué cosa, a tomar decisiones. En América también habían otras instituciones llamadas también corregimientos, y los corregimientos estaban encargados de qué cosa, del control y el orden tributario de los indígenas. Como usted puede ver ahí en la imagen, los indígenas trabajaban, iban a las minas y todo lo que ellos podían sacar de las minas o inclusive también del campo agrícola, todo lo tenían que dar, la mayor parte de ese trabajo lo tenían que dar pues a quienes, a los corregidores, ¿ya? Y ellos se encargaban pues precisamente de controlar a los indígenas que estén siempre en orden, ¿ya? Y estar en orden significaba para ellos de que se dejen explotar, ¿ya? Ese era su concepto de orden y control para ellos. Y ahí además los corregimientos, como repito, se encargaban pues de quitarle la riqueza a los indígenas. Y los cabildos eran más o menos, cumplían las funciones muy similares a las municipalidades actuales, como por ejemplo recoger las basuras, hacer pequeñas reuniones vecinales, ¿ya? Organizar algunos trabajos dentro de la comunidad, por ahí en algún determinado lugar del pueblo, pues se necesitaba hacer un, un camino y ya pues todos tenían que hacer el camino. Entonces esa organización lo hacía pues los cabildos. Ahora, las conclusiones. La explotación de los indios y especialmente la anarquía desatada por los propios soldados españoles, es decir, por Diego de Almagro y Francisco Pizarro, obligó al rey Carlos I a firmar la cédula de creación del Virreinato del Perú. Entonces, toda esa situación se le explotaba mucho al indio y además los soldados españoles se estaban matando aquí en el Perú, entonces el rey dijo, no, hay que poner orden. Y la manera de poner orden era pues instaurando un
virreinato, ¿ya? Que va a ser llamado Virreinato del Perú. Ahora, el virreinato fue una institución cuyos organismos se dirigían pues en ambos continentes, ¿no? Como te digo, el rey y el Consejo de Indias funcionaban en Europa, mientras que el virrey, las audiencias, los corregimientos, los cabildos funcionaban en América. Y bueno, el virreinato fue una etapa de nuestra historia del cual hemos legado muchas cosas positivas, pero también muchas cosas negativas de carácter social, económico y político. Por ejemplo, en el virreinato del Perú se practicó mucho la corrupción, mucho, había muchos niveles de corrupción y como ya lo habíamos comentado en determinado momento en nuestra clase, ¿no? Y ese mal de que no se cumple la ley. Igual sucedía en el virreinato no se cumplían las leyes y prácticamente ese incumplimiento de las leyes ya lo hemos heredado hasta nuestro tiempo, imagínense, ¿ya ves? La historia nos sirve para eso, muchachos, para que nosotros podamos pues ver en qué hemos fallado, en qué estamos fallando y cómo podemos solucionar nuestros problemas. Para nosotros poder amar a nuestro país, pues primero hay que conocerlo. ¿Y cómo lo conocemos a través de la historia. Ha sido un gusto y estoy atento a sus preguntas. Vamos a dejarle una pequeña tarea para que puedan reflexionar, estimados estudiantes. La pregunta es sencilla. ¿Cómo crees que fue la vida de las personas en la época colonial? Yo te sugiero que primero pues lo imagines, lo pienses y luego investigues, sea en los libros que tengas en tu casa o sea pues a través de internet, investiga cómo era la vida en esa época y descríbelo así brevemente, brevemente. Luego, que según también tu percepción, consúltalo con tus padres quizás, qué actitudes hemos heredado de la etapa colonial. Muy bien, quedo dispuesto a tus preguntas si es que las tienes. Y ahí muchas gracias. Estos son los criterios de evaluación que voy a tener, pues voy a considerar la puntualidad, tienes hasta la siguiente semana. Ya la originalidad, no quiero que copies de ninguna página por ahí, pues consulta con tus padres, no hay ningún problema. La ortografía que siempre es importante. Gracias.